¿Cansado de ver aburridas y tediosas clases? Pues suscríbete aquí para ver los resúmenes todos los días. Y bienvenido a Iñaki Guis. Si quieres ver en texto la información de este video, únicamente tienes que activar los subtítulos en la parte inferior derecha de este mismo. Y ahora sin nada más que decir, vamos con los resúmenes. Vamos a comenzar con la clase de matemáticas, titulada La proporcionalidad entre nosotros. Reconocerás las características y las representaciones tabular y gráfica de la proporcionalidad directa e inversa, y la diferencia entre reparto proporcional y equitativo. La proporcionalidad directa se relacionan dos cantidades que cuando una aumenta, la otra también, y si una disminuye, la otra cantidad también disminuye de manera proporcional. En la proporcionalidad inversa, cuando una cantidad aumenta, la otra disminuye, y viceversa, proporcionalmente. Hoy veremos algunos ejemplos de relaciones funcionales lineales que son representadas en una gráfica, con una línea como en el siguiente ejemplo, donde se representa el aumento de la longitud de un resorte en función del peso añadido. Como podemos ver, su representación es una línea recta, ya que si aumenta el peso, la distancia también aumentará, y de forma viceversa, si el peso se reduce, la distancia también, por lo que podemos decir que es una gráfica de proporcionalidad directa. ¿Qué pasa por el origen? Si la línea no pasa por el punto cero o el origen, entonces no es de proporcionalidad directa a pesar de que se muestre una línea recta. Las gráficas de proporcionalidad inversa se representan con una línea generalmente curva o sin una dirección recta. ¿Qué es el reparto proporcional y cuál es su diferencia con el equitativo? El reparto equitativo consiste en que cada uno aportará exactamente la misma cantidad sin importar ningún factor, y el proporcional, como su nombre lo dice, se aportará acorde a un factor que difiere a los participantes, como la edad, peso, salario, etc. Y en torno a eso se dividirá la cantidad tomando en cuenta ese mismo factor. Por ejemplo, quien gana más dinero debería aportar más, o quien ha vivido más años en una casa debería pagar la mayor parte. La dinámica familiar de la clase de matemáticas es la siguiente. Resuelvan la siguiente cuestión. Un abuelo quiere repartir una cierta cantidad de manera proporcional entre sus nietos de 14, 10 y 6 años de edad. ¿A quién le corresponde más? Ahora vamos con la clase de español, titulada Un escenario leyenda. Analizarás los elementos de las obras de teatro para realizar una representación teatral de una leyenda de tu interés. Revisarás un tema de interés para todas y todos, la leyenda como representación teatral. Seguramente, cuando has platicado con tu familia, amigos o profesores, has escuchado relatos que cuentan la historia de La Llorona o del Jinete sin cabeza. Estos relatos son de gran importancia para cada cultura, porque son formas de narraciones orales que han trascendido de generación en generación y buscan explicar, contar historias o dar respuestas a inquietudes que tenemos. Las leyendas son un tipo de relato tradicional, oral, que podemos encontrar en numerosas culturas y presentan muchas similitudes. Los relatos tienen personajes con características muy específicas que le dan vida y fuerza, es decir, son uno de los elementos vitales de cualquier historia. Podrás conocer los tipos de personajes que puedan representar una obra, así como algunos de los personajes más famosos de las obras de teatro, como Romeo, Celestina, Edipo o Don Juan. El espacio escénico y la escenografía ayudan a construir el ambiente que se requiere, ya sea tenebroso, amoroso o cálido, para darle ese toque especial a cada una de las obras. La dinámica en familia de esta clase es la siguiente. Te proponemos hacer una obra de teatro basada en una leyenda. Escoge una leyenda que te interese para interpretarla. Seguramente después de haber visto los videos, tendrás en mente varias leyendas o historias de México. Puedes acercarte a tus familiares para conocer más de ellas y ampliar tus opiniones. Y recuerda, si algo inesperado ocurre, la representación debe continuar. Improvisar no es fácil, pero si estás tranquilo y seguro, será más fácil. La siguiente clase será la de historia, titulada Encomiendas, tributos y reales de minas. Conocerás el papel de las encomiendas, la tributación y los reales de minas en la organización de la encomienda virreinal. Tras la conquista, los españoles encontraron un sistema para aprovechar el trabajo de los indígenas en los pueblos sometidos. ¿De qué manera organizaron la explotación del trabajo indígena? Es una interrogante que responder. ¿Qué cambios y permanencias hubo con respecto al sistema de dominación imperante antes de la llegada de los españoles? Es otra interrogante que habremos de responder. El término
conquistadores españoles se refiere de forma genérica a los soldados y exploradores españoles que, desde finales del siglo XV y durante el siglo XVI, conquistaron y poblaron grandes extensiones de territorio en América y Filipinas, incorporándolas a los dominios de la monarquía española. La exploración y conquista de América tuvo ocasión durante la llamada Era de los Descubrimientos, la cual siguió a la llegada de Cristóbal Colón en 1492. Los conquistadores fundaron numerosas ciudades, muchas de ellas en lugares con asentamientos precoloniales preexistentes, incluidas las capitales de la mayoría de los países latinoamericanos. Además de las conquistas, los conquistadores españoles hicieron exploraciones significativas en la selva amazónica, la Patagonia, el interior de América del Norte y el Océano Pacífico. Los cronistas de la época suelen describir la conquista de América como una epopeya heroica. La extensión de territorios que abarcó y el corto espacio de tiempo en el que sucedió no tienen comparación en la historia de las conquistas europeas. La dinámica familiar del día de hoy es la siguiente. Pídele ayuda a uno o a varios integrantes de tu familia y realicen una investigación de cómo fue la fundación de la comunidad donde vives. ¿Qué actividad económica en su entidad tuvo su origen en el virreinato? Continuaremos con la clase de química, titulada ¿Cómo funciona la temperatura y la electricidad de nuestro cuerpo? La temperatura es una magnitud referida a la noción de calor medible mediante un termómetro. Multitud de propiedades físico-químicas de los materiales o las sustancias varían en función de la temperatura a la que se encuentren, como por ejemplo su estado sólido, líquido, gaseoso o plasma, su volumen, la solubilidad, la presión de vapor, su color o la conductividad eléctrica. Asimismo, es uno de los factores que influye en la velocidad a la que tienen lugar las reacciones químicas. La temperatura se mide con termómetros, los cuales pueden ser calibrados de acuerdo a una multitud de escalas que dan lugar a unidades de medición de la temperatura. En el Sistema Internacional de Unidades, o SI, la unidad de temperatura es el Kelvin, y la escala correspondiente es la escala Kelvin o escala absoluta, que asocia el valor 0 Kelvin al 0 absoluto, y se gradúa con un tamaño de grado igual al del grado Celsius. Sin embargo, fuera del ámbito científico, el uso de otras escalas de temperatura es común. La escala más extendida es la escala Celsius, llamada también grados centígrados, y en mucha menor medida, y prácticamente solo en Estados Unidos, la escala Fahrenheit. La temperatura y el calor se rigen con las leyes de la termodinámica. La dinámica en familia de esta clase es la siguiente. Pídele a un integrante de tu familia que te ayude a investigar más a fondo sobre la temperatura y la electricidad. Busca el significado de las dendritas, la sinapsis, la electrolisis y la bioelectricidad. Y finir quitando el día de hoy la clase de artes, titulada Los folcloristas, que para facilitar el estudio y aprendizaje de la danza, esta se caracteriza de muchas maneras, como por el género musical, dónde se ubica la región donde se danza, su origen, los espacios donde se representa la motivación de la danza y hasta la función social que desempeña. Hoy conoceremos una de esas clasificaciones que muchos de los estudios coinciden sobre la danza. Reconocer los principales géneros dancísticos que existen en nuestro país y en el mundo de acuerdo con la función que desarrollan, y los espacios donde se representan. Muy antiguos, los seres humanos hemos realizado danzas con fines rituales y sagrados. Estos bailes se realizan en las fiestas patronales, en los tiempos de cosecha y las festividades locales, entre otros eventos. Algunos ejemplos son las danzas étnicas. Se le llama danza sagrada a la que se realiza por motivos espirituales o en honor de la divinidad. Era la que los judíos practicaban en las fiestas solemnes y con ocasiones de regocijos públicos. Se dice asimismo que todas las danzas de los egipcios, griegos y romanos habían sido instituidas en honor a sus dioses y se ejecutaban o en los templos como las danzas de los sacrificios, de los misterios de Isis, de Ceres o en las plazas públicas como las bacanales, o en los bosques como las danzas rústicas, etc. En su mayoría el resto de géneros se clasifica por géneros musicales, como por ejemplo el pop, el rock, el tango, etc. Todos estos son tipos de danzas. La dinámica en familia de esta última clase es la siguiente. Imagina una nueva danza folclórica. ¿Qué nombre le pondrías? ¿Cómo diseñarías tu vestuario? ¿Cómo crearías una secuencia de pasos para una danza folclórica que nunca antes has visto? ¿Cuál sería su significado y su vestuario? Imagina estos puntos y coméntalos con tu familia. Seguramente ellos te darán algunas ideas para enriquecer el concepto. Puedes crear tu propia danza o enriquecer algunas de las ya existentes.
Y eso ha sido todo por el video de hoy. Si te gustó, recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita para estar al tanto de próximos videos. Si crees que le puede ser útil a alguien más, no olvides compartirlo. Muchas gracias y hasta la próxima.